el último paso a la hora de ejecutar transacciones es vestir todo el problema de la conexión y transacción contra base de datos de forma uniforme. Hasta este momento, en los ejemplos que hemos ido haciendo, los hemos ido llamando todo desde consola, pero es evidente que esto no debería de ser de esta forma, ya que uno lo hace totalmente ineficiente y dos, en el momento en el que la lógica cambia un poco, la ejecución sería totalmente diferente y tendríamos que escribir muchísimo código. ¿Qué es lo que realmente se utiliza? Lo que utilizaremos es un patrón que se llama patrón DAO, que lo que me permite es independizar la lógica del objeto con la ejecución de la base de datos. Por un lado, nosotros teníamos un modelo donde tenemos aquí el usuario, donde ese usuario tenía sus características correspondientes. Y por otro lado, lo que tendremos dentro del DAO serán dos clases. Una que actuará como interfaz, donde definiremos todos aquellos métodos que queramos que lógicamente se puedan ejecutar contra la base de datos, y otra que será su implementación real. De forma que nos crearemos una clase, llamaremos usuario DAO, y no será una clase al uso, sino que será una interface. Recordamos que las interfaces son aquellos elementos que solo tienen métodos no implementados, a no ser que tengan un método que sea default. Estos métodos no implementados no tienen cuerpo, por lo tanto solo tienen firma, y me van a servir como base futura de las implementaciones de los DAOs reales, es decir, de cómo funcionan cada uno de los elementos. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a crear un método que de momento lo vamos a definir como público, void, insertar usuario, y yo simplemente te voy a pedir un usuario como dato correspondiente. Al ser un método no implementado no puede tener cuerpo, es decir, no le podríamos poner esto. Le definimos sin cuerpo. No me hace falta ponerlo público porque ya se da por hecho que si lo creas en una interfaz es para que tenga un acceso directo. Y tampoco me hace falta marcarlo abstracto porque si no tiene cuerpo es abstracto. Y por definición, todo método ubicado dentro de una interfaz ya por defecto va a ser abstracto. Y vamos a crear un borrar elemento. Lo mismo, void, eliminar usuario. Y vamos a decir que necesito un nombre para poder hacer el borrado correspondiente, string nombre. Vale, una vez hecho esto, ya tendríamos todos los elementos, todos los métodos que yo quiero que se puedan transaccionar contra la base de datos. Lo siguiente que tendríamos que tener es la implementación real de este objeto. Y aquí es donde entra el juego el patrón. Yo puedo tener tantas implementaciones como yo quiera. Lo que pasa es que cada implementación puede tener una lógica totalmente diferente. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto acabamos de conseguir separar la lógica de la base de datos con la lógica del negocio. Pues si una inserción se hace de una forma en una base de datos o en un caso totalmente diferente que otro, tendré dos posibles implementaciones. Nos creamos ahora sí una clase y le llamamos usuario DAO IMP de implementación. Y como yo quiero que tenga todos los métodos, porque quiero que realmente tenga los métodos que tenemos por aquí, utilizamos una implementación de usuario DAO, lo que me va a obligar a traer todos aquellos métodos que necesite o que tenga la interfaz. En este caso, estos dos. Y aquí yo le diré cómo se comporta dicha implementación. En el primer caso y en el segundo caso quiero actuar contra la base de datos. Por lo tanto, me voy a generar una conexión para poder trabajar con ella y vamos a crearnos un prepare statement ya por defecto porque seguramente que ambos casos los vayan a necesitar. Si tú creas un DAO es para utilizar una conexión, por lo tanto me puedo crear un constructor, que es el constructor por defecto, pero como quiero que haga algo, lo que yo realmente necesito que tenga es la creación de la conexión. Conexión dbConnection.getConnection. La voy a obtener sí o sí, es decir, si yo pido el DAO correspondiente, yo voy a obtener la conexión. Y lo siguiente que tendría que hacer es empezar a trabajar con la lógica. Aquí yo le voy a marcar la lógica de la inserción, que puede ser totalmente diferente a otra lógica de otra inserción en otro DAO, pero el punto, el nexo común es el mismo, es decir, la interfaz. Bueno, pues en este caso nos creamos el prepare statement a través de la conexión, que ya sabemos que es una conexión no nula, y me creo el statement, donde aquí le identifico la query. Pues en esta query nos la vamos a crear de la misma forma. Query es igual a string.format insert into el nombre de la tabla, porcentaje S, las columnas que yo quiero insertar,
te quiero insertar el nombre, te quiero insertar el apellido, te quiero insertar el correo y te quiero insertar el teléfono. Y los valores que te voy a insertar son, como lo vamos a hacer con prepare statement, no te puedo decir los valores, sino que te digo interrogaciones. Interrogación, 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 interrogación. Aquí no hay diferencia si estamos hablando de un string o de un entero. No, me olvido un poco de la comilla simple, porque de eso ya se encargará los métodos set y el tipo de dato correspondiente. Ahora sí, lo que tengo que hacer es formatear bien, de forma correcta, cada uno de los elementos, es decir, estos 4 elementos. El primero es el nombre de la tabla, usuarios, usuarios. El segundo es el nombre de la columna, nombre, apellido, apellidos, recordemos, email y teléfono. Con esto ya tendríamos nuestra query bien formateada, por lo tanto se lo vamos a pasar al prepare statement. Al ser un prepare statement, le puedo decir, me puede fallar, por lo tanto, o bien lo trato aquí, o bien incluso lo podríamos en este caso tratar dentro de la firma del método para que cuando el método sea llamado, hacer la lógica de una forma determinada. En este caso voy a meterlo dentro de la firma del método, ¿vale? Es decir, vamos a decirle que lo meta dentro de la lógica, ¿vale? Para que luego nosotros indiquemos qué pasa cuando la lógica, el controlador llame a este método correspondiente. Y aquí lo único que le voy a tener que decir es, oye, voy a hacerte unos cuantos sets, porque si tengo interrogaciones, tantas como 4, pues voy a tener que hacer los parámetros. Si tú me das un usuario, yo voy a coger su nombre, yo voy a coger su apellido, get apellidos, en la segunda posición, en la tercera posición voy a poner su correo electrónico, get email, y en la cuarta posición, en este caso, voy a poner su teléfono. No me hace falta indicarte que aquí tienen que ir comillas simple. ¿Por qué? Porque ya te lo estoy indicando aquí. No es un set string, sino que sería un set int. Con esto ya tengo el objeto, la query, bien formateada. Y por último, con un prepare statement, execute, y aquí pues tengo la opción del execute update o la posibilidad del execute como tal. Vale, en este caso voy a hacerlo con un execute al uso y ya lo tendríamos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso es, vamos a gestionar un controlador. Esto es lo que me permite que este objeto, ¿vale?, el modelo correspondiente, transaccione contra base de datos. Pero yo lo que realmente necesito es una controladora, que es la que marca la lógica de mi aplicación. Me creo un controller y dentro del controller le voy a llamar aquí gestor usuarios, por ejemplo. Y me voy a crear un método public void insertar usuario. Tú me pasas un usuario y yo hago con él, bueno, lo que necesite. Como yo quiero transaccionar contra base de datos, porque lo quiero llevar a la base de datos, me voy a crear un private usuario DAO en su implementación, ¿vale? Yo quiero su implementación y lo que necesitaré es darle el nombre. ¿Cuándo voy a inicializar este usuario DAO? Pues en el momento en el que yo llame al gestor usuarios. Gestor usuarios, me creo su constructor, usuario DAO en implementación es igual a new usuario DAO. Con esto ya lo tengo. Nos fijamos por aquí que yo no podría hacer esto. Igual al contrario sí que podría hacerlo, es decir, yo quiero el DAO y lo igualo a la implementación correspondiente. De momento vamos a igualarlo a su implementación real, es decir, al definitivo. Aquí marco la lógica de validación de datos, por ejemplo. Si el usuario tiene un correo válido, el usuario tiene un nombre que, no lo sé, lo que nosotros queramos. Incluso a lo mejor juntarlo con otros métodos del DAO, como obtener un dato de otro objeto y metérselo aquí, ¿vale? Sería un ejemplo. Pero en el momento en el que yo tengo el usuario DAO, yo podría llamar a su lógica de inserción y yo te paso el objeto. Pero esto solo se encarga única y exclusivamente de transaccionar contra base de datos. Y esto se encarga de su lógica. Ahora me va a pedir un error. ¿Por qué? Pues porque es que aquí le habíamos dicho que el error lo maneje el método insertar usuarios en aquellos sitios donde se vaya a utilizar. Perfecto. Me vengo por aquí. Aquí sí que lo trato. System.print, error en la query, ¿vale? En la SQL vamos a ponerle, porque pueden ser diferentes tipos de errores. Y lo más importante es que aquí tengo la capa de la lógica. Y la capa de la lógica llama a la capa de la funcionalidad.
Lo último que necesitaría es, en el main yo no necesito hacer las ejecuciones, porque si las ejecuciones cambian, me tengo que venir aquí al main y investigar, refactorizar, etcétera, etcétera. Lo único que tendría que hacer es venirme al gestor usuarios, que es el controller, es igual a new gestor usuarios, y desde aquí yo llamará insertar usuario. Aquí, como estaríamos trabajando con la capa de vista es donde pido todos los datos del usuario o donde los obtengo. Si yo estoy analizando un JSON, pues llamaré al controlador del JSON, el JSON me devuelve un conjunto de usuarios o un usuario o una lista o un lo que sea, y aquí pediría esos datos para luego pasárselos por aquí. En este ejemplo se lo vamos a pasar directamente. Recordamos que voy a utilizar el nombre, apellido, email, teléfono, porque el identificador es un auto incremental que va de forma automática. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí María, apellido Martín, teléfono 2345. ¿Vale? Vamos a comprobar que teníamos... Ah, porque nos falta el correo, perdón, claro. maria@gmail.com, cierro y ya tendría el objeto correspondiente. El método de insertar usuarios del controller va a cogerlo y le va a aplicar la lógica del negocio que nosotros queramos hacer. Vale, vosotros imaginaros que una vez que yo inserto, por ejemplo, quiero mandar un correo, porque es parte de mi lógica, para decirle al usuario, creado correctamente, ya puedes iniciar sesión. Eso no se encarga de hacerlo el DAO del objeto, eso se encarga de hacerlo la capa de lógica de mi aplicación. Con todo esto, si nosotros nos venimos a la entrada, mi entrada ahora ha quedado muchísimo más limpia. Aquí simplemente voy haciendo llamadas a los controladores. Si ejecutamos por aquí, mi dato acaba de pasar por la parte lógica, por esa capa lógica. Nos venimos por aquí y obtendríamos el dato correspondiente, habiendo separado totalmente la parte de la lógica de la parte de la gestión de base de datos, ese DAO, de la parte de la vista, que la parte de la vista en nuestro caso sería el main.